Mateo, ¿verdad? El inicio del Nuevo Testamento, capítulo 5. Le puse a este mensaje verdadera herencia. Ahorita le voy a hablar de esto que el Señor ha hecho. Y bueno, lo voy a continuar en la semana que entra, pero hoy quiero darle esta primera parte de esta verdadera herencia. Déjeme y le comento como manera de introducción. El capítulo 5 del libro de Mateo, junto al capítulo 5, 6 y 7, representan una parte muy significativa en lo que es el mensaje que Jesucristo vino a darnos, vino a mostrarnos. De alguna manera, en estos tres capítulos viene una fuerte porción de las leyes del reino, de principios en el reino de Dios, que bueno, vamos a estar viéndolos durante algún tiempo, pero yo quiero hablarle acerca de esto porque básicamente el capítulo 5, con el inicio de lo que es el Sermón del Monte, Jesús refiere sus primeras palabras a la humanidad, en un sentido, en su ministerio. La primera enseñanza que Jesucristo da y que sus discípulos se reúnen y empiezan a recibirla es el Sermón del Monte. Y en todo esto hay mucha enseñanza y hay mucho que nosotros necesitamos aprender, necesitamos recordar, necesitamos entender que solamente viviendo esto que el Señor dice es que podemos entrar, podemos disfrutar de todo lo que el Señor nos ha dado. Dice ahí el verso 5, capítulo 5, verso 1. Dice, y viendo la multitud, dígalo conmigo, la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Dígalo conmigo, sus discípulos. Dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Subraya usted ahí, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a orar. Espíritu Santo, ven en esta tarde y háblanos, Señor. Yo te pido que te muestres, te manifiestes a la vida de cada uno en este lugar y que todos podamos recibir lo que tú deseas hablarnos el día de hoy. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, muy bien. En esta porción de las primeras palabras de Jesucristo nos habla todo esto, todas estas bienaventuranzas están llenas de promesas, están llenas de muchas bendiciones que usted y yo necesitamos. La palabra, ¿verdad? Si usted sabe, la Biblia consta de dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Para qué son los testamentos? Son para dejar por escrito que hay una herencia. Yo quiero decirle algo, Dios nos ha dado una herencia y en el Antiguo Testamento hay cosas que Dios nos ha dado, como también en el Nuevo Testamento hay cosas que Dios nos ha dado. Jesús mismo cuando viene, ¿verdad? Y dice, yo no he venido a anular la ley, sino a cumplirla. Entonces hay una herencia que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. La condición en un testamento para que se haga válida la herencia es que el que hizo el testamento haya muerto. ¿Quién hizo ese testamento? La verdad, la palabra nos habla acerca de Jesucristo que murió y resucitó. Y cuando Él murió en la cruz, Él vino a hacer válido el testamento. A partir del momento que Jesucristo expiró en la cruz, la Biblia nos habla de una serie de acontecimientos que tuvieron lugar, como en el templo donde el velo se rasgó, dice que hubo un terremoto, hubo muchas cosas sucediendo. Y a partir de ese momento marca una nueva historia, marca una nueva línea en lo que es el reino de Dios, en lo que es la iglesia. Es más, usted puede encontrar que la palabra iglesia, la palabra
discípulos, todo esto lo empieza a ver a partir del Nuevo Testamento. Todo gracias a que Jesucristo murió en la cruz. Pero en esta porción de la Escritura nos habla de una herencia primeramente espiritual. Dice ahí, yo ahorita lo voy a ver, le voy a explicar, pero dice ahí, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dígalo conmigo, una herencia espiritual. Dios nos ha dado, y ahorita le voy a explicar de una herencia espiritual. Pero luego dice, bienaventurados los que lloran. Dice, porque ellos recibirán consolación. Dígalo conmigo, una herencia para mi alma. Y luego dice el verso número 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Herencia física o material. Dígalo conmigo, herencia física o material, ¿sí? Por ejemplo, nosotros cuando para dejar realmente una herencia a nuestros hijos, necesitamos dejarles no solamente una herencia material, porque si usted les deja una herencia material, pero no les ha dejado una herencia en cuanto a lo que es enseñanza, en cuanto a lo que es transmitirles el corazón de Dios, pues ese dinero incluso les puede hacer daño. Entonces Dios ha planeado dejar una herencia completa, y principalmente yo quiero enfocarme acerca de la herencia espiritual que Dios nos ha dejado. Tal vez algunos digan, no, mira, sáltate a la herencia material. Pero no es así. Porque el corazón del hombre muchas veces ha sido pensar que todo lo que necesita es dinero, que todo lo que necesita son bienes. Pero Jesús decidió hablar primeramente de la herencia espiritual. ¿Y por qué? Porque nuestra herencia, al entender nuestra herencia espiritual, nos llevará a alcanzar todo lo que Dios quiere. Nos llevará a poder hacer buen uso de la herencia material y de la herencia a nuestra alma que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Entonces Dios en su sabiduría pensó que lo primero que necesitamos entender es que hay una herencia en los cielos, que hay una herencia espiritual que Dios nos ha dado. Dile a la persona que está a tu lado, es tuya. Ahora, ¿para quiénes son? ¿Para quién es esta herencia? Es para los hijos de Dios. Es para los que han nacido de nuevo. Es para los que se han arrepentido y confesado a Cristo como su Señor y Salvador y caminan en una vida de comunión con Él. Y en medio de todo esto, la Biblia dice que Dios nos dio una herencia. Dice Romanos 8, verso 17. Dice, ¿y si hijos? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ya le dije la diferencia. Hay mucha gente que es creación de Dios, pero los hijos de Dios son aquellos que oyen la voz de su Padre y le obedecen. Entonces dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, si es que parecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La Biblia habla que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Esa palabra coheredero significa participantes en común. Somos participantes en conjunto con Jesucristo. Ahora, algo importante es que no lo merecíamos, no hicimos nada para ello, mas Dios en su misericordia nos hizo coherederos con Cristo Jesús. La Biblia nos habla que debido al sacrificio perfecto de Cristo Jesús en su muerte y su resurrección, nos dio una herencia. Por eso dice, y si hijos, herederos, coherederos con Cristo Jesús. Entonces Dios ha planeado esta herencia para cada uno de nosotros. Esta herencia viene a suplir las tres áreas o las tres partes de nuestra vida. Somos espíritu, Dios nos da una herencia espiritual. Somos alma, Dios nos da una herencia para nuestra alma. Y somos cuerpo, Dios nos da una herencia física. El hombre necesita que estas tres áreas sean suplidas. Ahora, el hombre natural no niega al espíritu, y he ahí el mayor de sus problemas, porque la necesidad más grande, su necesidad de Dios, no está siendo suplida. Y puede tener todo lo que quiera en lo material,
pero si no tiene una relación con Dios, está vacío, está hueco, está en total bancarrota. Ahora, algunas veces el hombre ha tratado que a través del alma solucionar sus problemas, pero necesitamos de la vida del Espíritu, necesitamos de Dios, necesitamos de lo que Él ha planeado. Entonces necesitamos de esa herencia que es espíritu, alma y cuerpo, que abarca en las tres áreas. Ahora, si usted ve en el libro de Génesis, desde el principio, Dios colocó al hombre en un lugar perfecto. En el huerto del Edén, Dios lo puso y tenía todo lo que necesitaba, pero el hombre escuchó a la serpiente, escuchó a Satanás y extendió su mano para tomar de aquello que le era prohibido. Y una vez que el hombre tomó de ese fruto, la palabra nos habla, o la palabra nos muestra que suficiencia, dígalo conmigo, suficiencia entró en el hombre. Y entonces empezó a decir, yo puedo, dígalo conmigo, yo puedo, yo tengo. Y empezó algo que muchas veces los niños desde pequeño empiezan a decir una palabrita bien chiquita. Y no es papá o mamá, sino mío. ¿Ya ha visto algunos niños que dicen mío y lo están abrazando, ya están volteándose así, ¿verdad? Aprenden rápidamente ello. Entonces en nuestra naturaleza está esta suficiencia, este engaño, porque es así un engaño de pensar que nosotros podemos hacer solos, que no necesitamos. El engaño de la serpiente fue el creer, que el hombre creyera que él mismo podía ser su Dios, que él mismo podía decidir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Básicamente le mostró, le quiso enseñar una vida separada de Dios, en la cual Él mismo era el centro de todo. Y muchos de nuestros problemas son por pensar esto o por vivir de esta manera. La palabra nos muestra en el Antiguo Testamento, cuando Dios estaba hablando a su pueblo en el desierto a través de Moisés, la Biblia le habla que Dios le dio los mandamientos, el decálogo a Moisés. ¿Para qué le dio estos mandamientos? Las leyes que Dios le dio al hombre fue para cercarlo, fue para establecer límites, porque imagínense, antes de que el hombre tuviera las leyes, no sabía que el robar era algo malo, no sabía que el adulterar era algo malo, pero a través de la ley nosotros ahora podemos saber lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Entonces Dios estableció un cerco, así como cuando un niño se le cierra una puerta para evitar que se dañe, así como un médico cuando llega una persona con un hueso roto y lo entablilla, así el Señor nos dio leyes para que nosotros pudiéramos caminar por ellas. Pero la Biblia nos muestra a través de la historia, a través del Antiguo Testamento, cómo hubo gente que, aunque eran entendidas, como el rey Salomón. ¿Ha leído usted acerca del rey Salomón? La Biblia habla del rey Salomón como uno de los hombres más inteligentes, incluso sabios, que ha pisado la tierra, en lo que es en el Antiguo Testamento. Pero yo encuentro que un hombre que aunque era tan inteligente, al final de su vida echó a perder todo. Y dice la Escritura que el corazón de las mujeres a las cuales él se había dado, desviaron su corazón. Yo encuentro, por ejemplo, un hombre como Sansón, un hombre con mucha fuerza, que fue vencido de una manera tan increíble. Y no fue por un ejército, fue por una sola mujer, la Dalila, ¿verdad? Y luego encontramos, la Escritura nos habla acerca de un hombre, por ejemplo, como Saúl, que tenía mucha habilidad, que era un hombre con mucha habilidad, con mucha capacidad, pero fue un hombre que al final de todo fracasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La cuestión es que la Escritura nos muestra en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, nos muestra que solamente aquello que Dios produce, solamente aquello que Dios sostiene, es aquello que permanece. Dios le mostró al hombre que a través de la ley su necesidad de Dios,
Dios nunca pensó que a través de la ley el hombre se salvara, sino le mostró la ley para que se diera cuenta de su condición, para que se diera cuenta de su necesidad, para que se diera cuenta de su pobreza, para que se diera cuenta que el hombre por sí solo no puede nada. Y le mostró en el nuevo pacto, nos habla de una nueva obra, la obra de Dios, donde a través de la cruz se abrió un camino. Se abrió un camino, se abrió una puerta. ¿A qué se abrió esa puerta? Se abrió una puerta a un tesoro celestial. Se abrió la puerta al reino de Dios en plenitud en nuestras vidas. La Biblia dice en Juan 3, nada más escúchelo, Jesús le dice a Nicodemo que si no nace de nuevo no puede ver y no puede entrar al reino de Dios. Pero una vez que hemos nacido de nuevo, lo podemos ver y podemos entrar al reino de Dios. Y en el reino de Dios hay recursos ilimitados que están a nuestro alcance. En el reino de Dios ya no es que yo estoy solo, sino que está el poder de Dios, la gracia de Dios que viene a nuestras vidas. Jesucristo a través de la cruz pagó la deuda que teníamos. Nuestro pecado nos era una deuda impagable para con Dios, pero Dios en su misericordia envió a su Hijo y su sangre vino a limpiarnos y a pagar la deuda que teníamos con la justicia de Dios. Pero no solamente hace eso, sino a través de su sacrificio nos invita a entrar. Dígalo conmigo, nos invita a entrar al camino nuevo. ¿Cuál es ese camino nuevo? A través de la fe en Jesucristo. La palabra nos habla, ¿verdad? Que es a través de la fe en Jesucristo que podemos ser salvos. En el nuevo pacto es a través de la fe. Ya no es a través de la ley, sino es a través de la fe. A través de la fe en Él. Y ahora, una vida de fe es una vida de obediencia. No indica que no tenemos que obedecer su palabra, pero ahora nos da Él la capacidad de poder seguirle. El nuevo pacto, la escritura nos muestra, las leyes venían a restringir al hombre. Por ejemplo, las leyes decían: no robarás, no matarás, no cometerás adulterio. ¿Recuerda usted? Éxodo 20, lo puede leer, ¿sí? Pero la escritura nos muestra, Jesús empieza a dar estas leyes del reino, y en lugar de decir no puedes hacer esto, aquello, el Señor empieza a decir: bienaventurado serás. Dígalo conmigo, bienaventurado serás. ¿Qué significa esto? Significa dichoso, doblemente feliz. Ya no empieza diciendo no puedes hacer esto, sino ahora dice: serás dichoso, serás feliz, serás completo si haces lo que el Señor te ha dicho. Entonces, a través del Sermón del Monte, a través de las leyes del Nuevo Testamento, Dios vino a mostrarnos un propósito mayor, más alto, más amplio, más extenso. A través del sacrificio de Jesús, el velo se corrió. Y ahora no solamente podemos ver, sino podemos entrar al reino de los cielos. Al reino de los cielos. La Biblia nos dice que Jesucristo dijo: yo soy el camino. Dígalo conmigo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús, que era el camino, abrió el camino para que pudiéramos entrar. Y empieza diciendo: bendito serás, bendito será el que hace esto, hallará vida. En el Nuevo Testamento nos muestra cómo las puertas del cielo se abrieron. El cielo se abrió, luz vino, lo eterno vino. Nos muestra una herencia en las tres esferas: una herencia para el espíritu, una herencia para el alma y una herencia para nuestro cuerpo. Necesitamos de las tres, ¿no es así? Usted necesita para su espíritu, pero también necesita ser sanado, ¿no? También necesita que su alma sea restaurada. Entonces el Señor nos da algo completo, pero todo comienza por entender la vida del Espíritu. Todo comienza por entender el mundo celestial al cual Dios nos da entrada.
Mire, la escritura nos muestra, si usted lee ahí, bueno, nada más está en el capítulo 5 de Mateo, si lee el verso 23 del capítulo 4, la Biblia dice que Jesucristo estuvo enseñando y sanando a mucha gente. Estaba sanando a mucha gente. La gente estaba viendo milagros, la gente estaba recibiendo sanidades. La gente, ¿verdad? La Biblia nos muestra cómo hubo ocasiones que multitudes siguieron a Jesucristo porque les dio pan. Y decían todos, este es mi candidato, por este sí voto. Imagínense, ellos pensaban, vamos a tener comida gratis todo el tiempo. Este sí nos va a dar más que láminas, ¿verdad? Pero dice la escritura que estando ahí a las faldas de ese monte, dice ahí el capítulo 5, verso 1, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Yo quiero preguntarle, ¿vino una multitud? Ahí no dice que vino una multitud. La Biblia dice que ahí vinieron sus discípulos. ¿Sabe dónde se quedó la multitud? En las faldas del monte, esperando milagros. Pero la Biblia dice que Jesús subió al monte y le siguieron sus discípulos. Y sentándose sus discípulos, empezó a enseñarles. A lo mejor algunos otros le siguieron, pero yo encuentro aquí en la palabra, lo que dice la escritura, es que hubo gente que quería algo más que milagros. Que no está mal tener milagros, necesitamos de los milagros, pero que entendieron que primero es lo espiritual. Por eso la escritura nos habla, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos vendrán por añadidura. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que lo primero es buscar lo celestial, que primero es buscar la herencia espiritual que Dios nos ha dado, que Dios nos ha llamado a tener. Pero necesitamos oír atentamente, necesitamos inclinar nuestro corazón para poder recibir lo que el Señor desea hablar a nuestra vida, con un corazón rendido, con un corazón dispuesto. ¿Qué significa ser bienaventurado? Dice la palabra, regresando al verso 3, bienaventurados los pobres. Ahí se queda la escritura. Dice bienaventurados los pobres. Ahí se queda. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Hay mucha gente que malinterpreta la escritura y dice, no, pues bienaventurados los pobres, ya la hice. Y le quiero decirle, más de la mitad del mundo entraría en ello. Pero Jesús no dijo bienaventurados los pobres, dijo bienaventurados los pobres en espíritu. Y eso le da un giro drástico a lo que pensamos. Y nos dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Óigame bien, está hablando, Jesús revela que hay una realidad, nos revela el mundo celestial. Hay mucha gente que no niega y no ve. No niega totalmente lo que no puede ver, lo que no puede oír, lo que no puede tocar, lo que no puede percibir con sus sentidos. Pero el Señor les está hablando del reino de los cielos y empieza a decirles, empieza a despertar a una realidad, que hay un mundo celestial que puede estar a nuestro alcance, que está a nuestro alcance como hijos de Dios. Es un mundo que no es de hombres, es un mundo que no es de cosas naturales o materiales, es un mundo que no es de cosas físicas. Nos habla del reino de Dios, donde la polilla ni el orín corrompen, donde no te puede ser robado lo que tú depositas en el cielo. Entonces necesitamos esta herencia. ¿Sabía usted que lo espiritual afecta a lo natural? ¿Sabía usted eso? Por eso la escritura nos habla que nuestra lucha no es contra carne y sangre, nos habla de algo espiritual. Por eso la palabra habla de que no es con espada, no es con ejército, mas con su Santo Espíritu es. Entonces necesitamos, escúcheme bien, el creyente es el único que tiene acceso a los tesoros del cielo. Y no sé si entienda esto.
a lo mejor no lo entiende, porque el creyente es el único que tiene ayuda del cielo, que está una herencia del cielo a su favor. Entonces, nuestra posición es una posición muy diferente, pero es importante que seamos gente que toma esto, porque Jesús le puso una condición. No dijo aquí, los hijos de Dios son aquellos que tienen el reino de Dios, sino aquí dice, bienaventurados, ¿verdad?, los pobres en espíritu, porque ellos son los que tienen el reino de Dios. Entonces hay que ser hijo, pero hay que tener una actitud. Ahorita le voy a mostrar. Algunos piensan que es fácil ser pobre en espíritu, pero yo quiero decirle que es de lo más difícil que hay para el ser humano. Desde el momento que Adán y Eva tomaron del fruto prohibido, en ese momento suficiencia entró en ellos. Dijeron, yo puedo, yo tengo, yo puedo hacer las cosas. Y no había más que ver a su alrededor, como si usted lee el capítulo 4. Ya en el capítulo 4 usted ya ve un problema familiar fuertísimo. Un homicidio entre hermanos. Capítulo 4 del libro de Génesis. Y usted puede leer la historia antes de lo que fue el juicio de Dios. A través del diluvio, ya las cosas se habían echado a perder bastante. Y hay gente que dice, yo puedo, pero no hay más que ver a su alrededor y ver un mundo en pedazos, un mundo en ruinas. Nada más hay que ver a su alrededor, incluso su alma está desangrando, pero eso sí dice, yo puedo, yo reino. Y la pregunta es, ¿sobre qué? Necesitamos nosotros de ese mundo espiritual, porque si no vamos a vivir limitados, y Dios nos ha dado una herencia espiritual. ¿Qué nos enseña esta bienaventuranza del verso 3? Bienaventurados los pobres en espíritu. Nos enseña la primera ley del reino, la ley de dependencia. Si usted anote esto, dígalo conmigo, la ley de la dependencia. ¿Qué significa esto? Significa que los pobres en espíritu son aquellos que han entendido que dependen de Dios en todas las áreas de su vida. Déjeme le explico. ¿Quién es el pobre en espíritu? ¿Sabe quién es? Es aquel que no tiene lo que necesita, pero principalmente que es consciente de ello y que sabe quién es el único que le puede ayudar. El pobre en espíritu es aquel que reconoce, dígalo conmigo, reconoce su necesidad de Dios. Es aquel que reconoce su absoluta necesidad del Dios vivo. Es aquel que sabe que no tiene lo que solamente Dios le puede dar. Es aquel que sabe que yo no puedo nada sin Dios. Ahora, si usted cree que si usted dice, ¿de dónde sacaste esto? En toda la Biblia está. Si usted lee Juan capítulo 15, nada más escúchelo. La Biblia nos muestra en Juan capítulo 15, nos dice que separados de mí, dígalo conmigo, separados de mí, nada podéis hacer. Ahora volteate con la persona a tu lado y dile, ¿qué parte de nada no entiendes? Nada, es nada, es nada, o de alguna manera todo. ¿Sabe cómo vivimos? Aún como creyentes, escúchelo bien, aún como creyentes vivimos y decimos, estas cosas yo puedo y las imposibles te las dejo, Señor. A veces vivimos de esta manera diciendo, Señor, este es mi plan A y tú eres el plan B. Señor, yo lo hago, yo lo echo a perder y tú me lo arreglas. ¿No es así? ¿Sabe cuántas veces la hemos regado por no depender de Dios? ¿Cuántas veces, en lugar de tomar los recursos del cielo, hemos tratado de hacer las cosas en nuestra propia confianza, confiando en alguien, confiando en otras cosas?
Por eso la Escritura habla, maldito el hombre que confía en el hombre. Y suenan fuertes estas palabras, pero nos está diciendo, tu confianza no puede estar en otro hombre ni en ti mismo, sino en Dios. ¿Quiere usted el reino de los cielos? Tiene que ser una persona que es pobre en espíritu. ¿Qué significa? Es aquel que reconoce su necesidad de Dios. Es aquel que ya no dice, yo puedo, yo tengo, yo puedo hacer las cosas, sino reconoce y sabe que si Dios no le ayuda, que si Dios no le sostiene, que si Dios no está en medio, va a un rotundo fracaso. Mire lo que dice el Salmo 34, verso 6. Este pobre clamó. ¿Por qué clama un pobre? Dice ahí, por su necesidad, y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Necesitamos clamar a Dios. Pobre es, si usted puede anotarlo ahí, es el que está afligido y es incapaz de librarse por sí mismo. Por consiguiente, mira a Dios en busca de salvación y al mismo tiempo reconoce que no tiene ningún derecho de reclamarlo. ¿Cuál es su posición? Yo quiero decirle, ¿usted es una persona que vive en suficiencia o usted es una persona que ha entendido la ley de la dependencia? Necesitamos vivir bajo la ley de la dependencia. Dependemos de Dios. Que no se le olvide esto, dependemos de Dios. La palabra habla en el libro de Santiago que nuestra vida es como neblina. En un momento aparece y luego se desvanece. Necesitamos confiar en el único que podemos confiar. Además que cuando usted confía en Él, entonces se abren los recursos del cielo. Por eso dice la Escritura, ¿sí?, que bástate mi poder, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando reconozco mi debilidad, entonces el poder de Dios entra en acción. Cuando tú dices, yo puedo, el Señor te dice, dale solo. Cuando te canses, me avisas. Isaías 41, versos 17 al 20 dice, los afligidos y los menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua y dice, yo Jehová los oiré. Y dice, yo el Dios de Israel no los desampararé, en las alturas abriré ríos. Fíjese bien, está hablando proféticamente. Históricamente Dios había abierto ríos en el desierto a su pueblo. Lea el libro de Éxodo y el Señor lo había hecho ahí. Pero en este momento en el libro de Isaías está hablando proféticamente y está hablando del cielo, diciendo que Dios abriría ríos en el cielo y fuentes en medio de los valles. Dice, abriré dice, en el desierto estanques de aguas vivas y manantiales de aguas en tierra seca. Se refiere a los recursos del cielo. Se refiere a tesoro ilimitado. Hay un tesoro ilimitado en el cielo que está a su alcance si entiende, si recibe esta verdad y por medio del Espíritu Santo le cae esta revelación y puede ser una realidad que usted dependa de Dios en todas las áreas. Que aprenda a confiar en Él y a depender en Él en lugar de depender y confiar en sí mismo o en otros. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu. Dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
Yo encuentro que hay una relación entre el pobre en espíritu y aquel que es afligido, aquel que es menesteroso, aquel que está quebrantado y es humilde. ¿Cuál es su condición? Escúcheme bien, el pobre en espíritu es aquel que reconoce delante de Dios su pobreza. Porque hay gente que es pobre pero dice, no, yo no necesito nada. No sé si se haya topado con gente así. Tal vez usted quiere ayudarle y hasta se ofenden y digan, no, a mí no me pasa. Entonces no está hablando de ellos, está hablando de gente que reconoce que necesita a Dios. Yo espero que esta sea su condición y que usted pueda decir el día de hoy, Señor, reconozco que te necesito. Totalmente, totalmente. Porque el Señor nos habla, ¿verdad?, de un tesoro en los cielos que están abiertos. Nos habla de su santidad, de su presencia, pero tenemos que reconocer nuestra pobreza, nuestra necesidad. Dicen, bienaventurado el hombre, ¿verdad?, que se da cuenta, parafraseando esto, bienaventurado el hombre que se da cuenta que todo lo que hace, que todo lo que puede y que todo lo que tiene no sirve de nada sin la total dependencia a Él. ¿Cuál es la bendición de ser pobre en espíritu? El Señor nos da la respuesta. En todas las bienaventuranzas viene una condición y luego viene una bendición. Nos dice, vas a ser bienaventurado, la condición es los pobres en espíritu. ¿Cuál es la bendición? ¿Qué es lo que viene? Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos. Esto es algo muy importante porque nos habla de una esfera espiritual. Nos habla de algo que donde puede ser vivificado nuestro espíritu totalmente, en todo nuestro ser. Nos habla de aliento del cielo, nos habla de agua viva del cielo, ¿sí? Donde Dios viene a renovar nuestra fe, a levantarnos nuevamente, a abrir nuestros ojos y restaurar a nuestra vida. Pero necesitamos reconocer que no podemos, que necesitamos de Él para ser vivificados, para ser transformados. La Biblia nos dice, cuando Jesús fue bautizado, la Biblia dice que los cielos fueron abiertos. Dice, el Espíritu descendió sobre Él y los cielos fueron abiertos. Necesitamos que el Espíritu Santo descienda a nuestras vidas y que cielos sean abiertos. Vivir con cielos abiertos es muy diferente porque constantemente tenemos los recursos que vienen del cielo. Ahora Jesucristo, aunque estuvo en esta tierra, siempre estuvo hablando de su Padre, del reino de los cielos, y nos vino a mostrar el reino de los cielos. Nos habla de una dimensión espiritual tan gloriosa que nuestra mente no puede alcanzar, nuestra alma no puede alcanzar, pero que es una realidad. Lucas 23, verso 39, por favor, vaya usted a Lucas 23, nos habla del momento en el que Jesucristo fue crucificado. Y aquí nos da una porción que es bastante interesante, porque nos habla de que Jesucristo estaba siendo crucificado y a la derecha había un hombre y a la izquierda había otro hombre. ¿Quiénes eran esos hombres? Eran dos ladrones. Dile a la persona que está a tu lado, ahí te hablan. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque estos dos ladrones representan a toda la humanidad. La humanidad en sí. Le voy a decir por qué. Antes de conocer a Cristo, usted y yo éramos unos ladrones, mentirosos, adúlteros, todo lo que usted quiera. Pero cuando venimos a Jesucristo, Dios nos cambió. Pero hay otra buena parte que sigue siendo esto. Y miren lo que dice el verso 39. Y uno de los malhechores, uno de los ladrones que estaban colgados, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Respondiendo el otro, ¿quién es el otro? El otro ladrón que estaba crucificado al otro lado, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Déjeme y le paro ahí. Primero nos encontramos con un hombre que estaba a punto de morir. Y estando a punto de morir, ¿sabe qué decía? Yo puedo, no necesito a nadie. Y el único que podía ayudarle, dice la Escritura, que le estaba injuriando y le estaba diciendo: sálvate y sálvanos. Ahora yo le hago una pregunta: ¿será que a él le interesaba que Jesucristo se salvase? No. ¿Sabe qué le interesaba? Sálvanos. Estaba retándolo para decirle: sálvanos. Ahora, ¿para qué quería seguir viviendo ese hombre? Para vivir la vida loca, para seguir pecando, para seguir viviendo diciendo: yo puedo solo, no necesito a nadie. Y hay mucha gente, lamentablemente, una buena parte, que están muriendo, que están sin Cristo, que están en una condición que a su alrededor hay ruinas, y todavía dicen: yo puedo solo, no necesito a Dios. Ahora, verso 41, dice: nosotros a la verdad, estaba diciendo el otro ladrón, justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos por nuestros hechos. ¿Qué era lo que merecíamos nosotros? Merecíamos la cruz, merecíamos morir por nuestros pecados, mas ningún mal hizo. Verso 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la Biblia habla que el Señor Jesucristo le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Recuerda usted que la Escritura nos muestra acerca de dos gentes que estaban orando? Y uno decía: te doy gracias que no soy como este pecador. ¿A cuántos les gustaría tener a alguien sentado junto a usted que ore así en la reunión? Y que dijera: gracias, Señor, porque no soy como este pecador que está a la derecha, o la pecadora que está a la izquierda, o la que está al frente, o la que está atrás. Le darían ganas de imponerle manos cerradas a esa persona, ¿verdad? Pero dice la Escritura que había otro hombre que decía: Señor, sé propicio a mí. Y que no quería ni alzar sus ojos. Y la Biblia dice que uno oraba consigo mismo, o sea que la oración no llegaba al cielo. En aquel que decía: te doy gracias que no soy como este. Pero el otro estaba orando y su oración llegaba al cielo. ¿Por qué? Porque uno estaba humillado, uno estaba rendido, uno reconocía su pobreza, y el otro estaba altivo. Aunque estaba delante de Dios, decía: yo puedo solo. Y el Señor nos muestra aquí una oración bien sencilla diciendo: acuérdate de mí. Eso no era una exigencia. ¿Recuerda usted el otro? Dice: sálvate y sálvanos. Eso es una exigencia. Eso es como decir: es lo mínimo que podías hacer, Jesucristo. Pero el otro dice: acuérdate de mí. Está hablando de alguien que está rogando, que reconoce su pobreza. Estaba a punto de morir, pero dice: Señor, acuérdate de mí. ¿Ve usted la diferencia? Ahora, escuche bien. Parece que este hombre era el único que tenía fe en ese lugar, en ese momento. ¿Dónde estaban los discípulos? ¿A dónde estaban los discípulos cuando Jesús estaba siendo crucificado? ¿Dónde? Dígalo conmigo: escondidos. ¿Dónde estaban los fariseos? Lo estaban de alguna manera juzgando, no lo entendían.
¿Dónde estaban los romanos? Peleándose sus vestiduras, ¿verdad? Pero el único que en ese momento mostró fe fue este hombre en la cruz, a punto de morir. Yo quiero de veras animarle en este día que usted pueda entender esta verdad. Me voy a quedar en esta primera parte y luego continuamos la semana que entra con las otras dos. Pero yo quiero que con sus ojos cerrados usted un momento reflexione en esta verdad que la palabra nos muestra. Y yo quiero pedirle por favor que primeramente a las personas que vienen por primera vez, que es la primera vez que están entre nosotros, y diga: yo necesito a Jesucristo, yo necesito arrepentirme y necesito acercarme a Cristo Jesús. Si es la primera vez que usted está con nosotros, pero dice: yo necesito a Dios en mi vida, hoy, ¿por qué no levanta su mano derecha con las personas que acaban de llegar o tienen poco tiempo aquí, pero dice: yo necesito a Cristo? Su mano derecha las veo. Sí, no es para la gente que ya ha estado con nosotros y ya ha hecho esta oración, sino para gente nueva que tiene poco tiempo y dice: yo necesito a Jesucristo, necesito ser un hijo de Dios. Y con su mano derecha levantada, aun si no la levantó, pero quiere hacer esta oración, dígalo conmigo en voz alta: Señor Jesús, en esta tarde yo me arrepiento de todos mis pecados y creo que tú me perdonas y me limpias de toda maldad. Yo reconozco que tú moriste en la cruz y resucitaste. Te hago mi Señor y mi Salvador. Ven y cambia mi vida, Señor, y hazme una nueva criatura en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Señor, yo te pido por las personas que hicieron esta oración por primera vez con su mano levantada. Ven sobre sus vidas, Señor. Yo te pido que te reveles a sus vidas y que algo poderoso comience en este día, en esta tarde, Señor. Ven y llévales a que en este momento sus ojos sean abiertos a una dimensión espiritual que nunca antes habían vivido y que puedan ser llenos del amor de Dios. Yo te doy gracias por cada persona en este lugar, en el nombre de Jesús. Yo quiero pedirle que se ponga de pie. Todos pónganse de pie, por favor. Y quiero terminar orando con sus ojos cerrados. Un momento, ya estamos por terminar. Nadie salga todavía. Espera un momento. Yo quiero preguntarle: ¿es usted una persona? ¿Es usted pobre en espíritu? No me conteste, primero reflexione en su vida. ¿Es usted una persona que ha reconocido y sigue reconociendo todos los días de su vida su necesidad de Dios? ¿O es una persona que a veces lo hace, pero otras veces no? Mi amado, yo quiero animarle a que entienda esta ley de dependencia, porque es una ley del reino de Dios. Yo quiero animarle a que hoy usted pueda reconocer su pobreza sin Él. Que usted pueda decir: a pesar de lo que tenga, lo que haga, sin ti yo no soy nada, Señor. Y que usted pueda en una voz audible decirle al Señor: Señor, dependo totalmente de ti. Reconozco mi pobreza, mi bancarrota espiritual. Si tú no estás en mi vida está arruinada. Mi vida no tiene razón de ser, Señor. Tu palabra nos dice: separados de mí, nada podéis hacer, Señor. Señor, que estas palabras retumben en los corazones, Señor. Porque algunas veces creemos que podemos hacer algunas cosas, Señor. Algunas veces hasta te pedimos que bendigas lo que estamos haciendo y tú ni nos mandaste a hacerlo, Señor.
Perdónanos, Señor. Perdona, Señor, perdona a tu pueblo. Que podamos ser gente que entiende, que podamos ser gente que, como la Escritura nos dice, este pobre clamó, mostró, habló a Dios de su necesidad y el Señor le libró. Ayúdanos, Señor. Queremos ser bienaventurados, queremos ser doblemente bendecidos, felices, dichosos, porque estamos entendiendo que hay un tesoro en los cielos para tus hijos. Tu palabra nos dice que hay una herencia que Dios nos ha dado y que somos coherederos con Cristo Jesús, Señor. Tu palabra nos muestra que el día que Jesucristo murió en la cruz, expiró, el velo en el templo se rasgó y los que estaban fuera ahora podían ver lo que estaba dentro, y los que estaban fuera ahora podían entrar a ese lugar que antes les era prohibido, a ese lugar que el que entraba de una manera equivocada moría en un instante. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, y haznos gente totalmente dependiente. Señor, queremos ser gente que ha entendido lo que la palabra dice cuando dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Yo no confío en el hombre ni en mí mismo, confío en ti, Señor. Tu palabra nos dice: no es con espada, no es con ejército, mas con tu Santo Espíritu es. Yo entiendo que hay mucho en nuestra vida que solamente vendrá a solucionarse cuando entendamos nuestra pobreza, nuestra necesidad, y tomemos los recursos que vienen del cielo. Yo sé que uno de los tesoros más grandes que están en tu reino es que la gracia de Dios es derramada en nuestras vidas. Y esa gracia viene con misericordia para no darnos lo que merecemos, pero esa gracia viene a darnos lo que no merecíamos, y viene a darnos tesoros del cielo, viene a poner a nuestro alcance tesoros del cielo: gracia, favor, misericordia, amor, gozo, todo lo que tu palabra nos muestra. ¿Por qué no alza sus manos y dice: Señor, quiero esa herencia espiritual que tú quieres darme? Que no seamos como aquellos que, teniendo una herencia, vivieron una vida de miseria, mendigando, porque nunca se enteraron que tenían una herencia. Señor, que seamos gente que valora primeramente lo espiritual, que podamos ser gente que ha entendido y ha aprendido a ser pobre en espíritu, verdaderamente, no en apariencia, verdaderamente, Señor, pobres en espíritu, reconociendo nuestra necesidad. Dile: te necesito, Señor, te necesito, te necesito, te necesito. No confío en nada, no confío en nada de lo que tengo, lo que soy. Confío en ti, Señor. Hago un lado todo humanismo, hago un lado todo lo que el hombre muchas veces quiere exaltar, la voluntad del hombre, el yo puedo del hombre, y que podamos entender que solamente podemos si Cristo está en nosotros. Por eso tu palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo, la clave está en Cristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Adore al Señor un momento. Gracias, gracias, Señor.